novio para visitarme a mí. Sí, claro, tu novio, tremenda rumba Mi hicieron, novio ¿verdad? viene a visitarme. Mi hermana siempre estuvo al lado mío, yo nunca vi, o sea, nada raro. Y bueno, los resultados dieron que ella tenía una intoxicación de alcohol y Causado droga. por ti. Definitivamente. Ahora estoy en preparación de asilo político y estoy deportado, doctora. ¿Qué droga tomaste? La flaca. Ay, Dios mío, santo. Necesito que ella desaloje inmediatamente una propiedad que me pertenece y que Es yo mi tengo casa, que es mi vender. propiedad. Han secuestrado a mi hijo de solo 17 años. tengo Doctora, una yo estoy culpa de eso. desesperada. Tengo un bebé de 3 meses. No le voy a dar la casa porque es Pero mi es mi casa, casa. me la dejó mi padre y mi mamá. ¿Este es tu hijo? Sí, ese es mi hijo. Y ese es el dedo del muchacho. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor y periodista sueco Stig Larsson dijo: no hay inocentes, solo distintos grados de responsabilidad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Y cuán cierto es esa cita? Vamos a ver el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No es mucho lo que le estoy pidiendo. Lo único que le pido es que no se vaya de mi vida otra vez. Los adultos asumimos responsabilidades de nuestros actos. Que lo asuma. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Julieta, tú eres la demandante. ¿Tu papá? Mi papá. Ok. Estás demandando a tu papá Alonso. Dime por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, mi papá tiene una orden de deportación. Yo tengo culpa en todo lo que está pasando, pero de verdad yo lo único que le estoy pidiendo es que él no se vaya de mi vida, que se quede en mi vida. Yo lo único que le pido es que no me deje de hablar, que se quede. Ok, entonces, esto es como una demanda de amor. Explícame de qué estás hablando. A ver, explícame de qué hablas. Bueno, resulta ser que mi papá no estuvo gran parte de mi vida. Él se separó de mi mamá cuando yo tenía apenas 8 años. Se fue, se mudó, se casó y bueno, no, me dejó de hablar, no tuvimos más contacto. Y hace como 6 meses... ¿Por cuánto tiempo no tuvieron contacto? Mira, yo tengo 22 años, no lo veo desde que tengo 8 años. Ok, muchos años. Muchísimos años. Y bueno, nada, él se separó de mi mamá y más nunca tuvo una responsabilidad conmigo, pues, o sea, como papá nunca estuvo. Hace un año nos mudamos para acá, mi mamá y yo, para Estados Unidos, y él apareció hace como 6 meses. Una familia amiga de él me dijo que él estaba aquí. Imagínate la emoción que yo, o sea, que mi papá estaba aquí en Estados Unidos. Yo agarré, lo contacté por Facebook, empezamos a hablar. Al principio fue un poco extraño, ¿no? Pero empezó a darse esta relación, ¿no? De familia, que era lo que yo buscaba realmente. Y bueno, resulta ser que tiene una hija también, fuera del matrimonio de mis papás, mi hermana. Y yo empecé a entablar una relación con mi hermana, empezamos a hacer una familia, él empezó a hablar otra vez con mi mamá, medio reconciliarse con mi mamá. Y bueno, se empezó a dar todo esto, ¿no? Y un día, pues él me encarga a mi hermana, él se va con mi mamá a comer. Bueno, sucede que ese día resulta que viene mi novio para visitarme a mí. Sí, claro, tu novio, tremenda rumba Mi hicieron, novio ¿verdad? viene a visitarme y se forma una fiesta, ¿no?
pero fue algo que se dio, nos llamaron unos amigos, yo le comento a mi hermana que mi novia era DJ, ella se emocionó muchísimo, me dijo, ay, pero vamos a que él toque un ratico, no sé qué, se conocieron, se integraron, y todo fue súper normal, ¿no? Estábamos en mi casa, llegaron los amigos con una gavera de cervecitas, empezamos a tomar, ella siempre a mi lado. Algo que nunca me advertiste, jamás algo que ni tomó, siquiera me llamaste por teléfono para hacer cualquier fiesta. Fue algo que se dio, papá, fue algo que se dio. No fue fiesta planificada, fue algo que tú... Fue algo que se dio. Claro. Se dio. Fue algo no planificado. Ajá, espontáneo. Espontáneo. Ajá. Mi hermana siempre estuvo al lado mío, yo nunca vi, o sea, nada raro. Y de repente ella fue al baño, regresó, ella andaba con su noviecito también. Y de repente fue al baño otra vez, fue al baño 2 veces y escucho unos gritos, ¿no? Voy, me acerco, unos gritos. Y yo no sé cuándo pasó ni cómo pasó, pero ella estaba en el mueble, tirada, le dio golpes al novio, estaba fuera de sí, descontrolada. Yo agarré, la traté de agarrar, empezó a vomitar, se desmayó. O sea, de verdad no tengo idea de cuándo pasó ni cómo pasó. La llevamos al hospital inmediatamente y bueno, los resultados dieron que ella tenía una intoxicación en la sangre de alcohol Causado y droga. por ti, hija. Causado Causado ¿De por droga y alcohol? De droga. ¿Y había droga en la casa? Claro, causado Que por había ella, drogas en la doctora. casa, yo no tenía idea de que habían drogas en la casa, yo no estaba al tanto de nada. ¿Pero de tú esa usas droga situación. o usaste droga alguna vez? Bueno, sí, doctora, yo tuve desde los 15 años un problema de adicción con drogas. Yo le dije a mi papá, de hecho, yo quería que él fuera parte de mi vida y de verdad que yo estaba saliendo de todo esto, ¿no? Y por eso fue que lo incluí a él, para que él se diera cuenta de que de verdad yo quería serle sincera, pues, con todo este ¿Y problema. qué vuelta me dio? Yo lo que quiero es que él esté ¿Qué fue lo que conmigo y- pasó al final? Tu hermana va para el hospital, tenía drogas, alcohol en el sistema, 15 años de edad. ¿Qué pasó? Bueno, ella se quitó el suero de repente, estaba fuera de sí, le dio un golpe a una enfermera. ¿Qué? Yo no sé esas versiones de ella, eso de la droga y esas cosas, porque ella tenía una mente de Yo te hablé acerrín. claro desde el principio. Definitivamente.